Hola, ¿qué tal camaradas? Bienvenidos a su canal universal de Contando Verdades. En el día de hoy desmentiremos la teoría Hazara. Sin nada más que decir, comenzamos. La acusación conocida como la Gran Teoría de Hazara afirma que los J Askenazi de hoy son en realidad los descendientes del pueblo házaro, una tribu nómada de Asia Central que se convirtió al jotismo en el siglo IX. Se afirma que estos J recién acuñados emigraron a lo que hoy es Rusia, Europa del Este y más tarde a Europa Occidental y del Norte. La teoría también se usa para promover la idea de que las acciones J no son de carácter genético o racias, porque el pueblo házaro adoptó los valores talmúdicos de los sefaradíes y otros J no estaban relacionados con ellos. Curiosamente, la teoría de Hazar fue lanzada y todavía hoy en día, impulsada por Jotas comunistas y otros Jotas que la promueven en la comunidad gentil, como una refutación de que los J no pueden ser racistas porque no son una raza como tal. Es irónico que los tres exponentes más prominentes de la teoría de que los J no son una raza, todos hayan exagerado casi caricaturas de rasgos que la gente atribuye a los J, arriba, de izquierda a derecha, extremista y sionista, miembro del Partido Comunista Artur Koestler, autor de La 13ª tribu, el genetista hebreo Eran Elaik Shlomo San, un académico israelí y exmiembro de la Juventud de Comunistas Israelíes, Banki. Los tres mantienen la teoría y un gran número de Jotas de la actualidad no tienen ninguna relación genética con los Jotas de origen en Medio Oriente que escribieron el Talmud de Babilonia. Koestler, el J comunista que popularizó la teoría de Hazar, alardeaba en una revista J de que promovía la teoría como una forma de luchar contra el antimesitismo. Según su teoría, dado que los evangelios europeos culpaban directamente a los J por la crucifixión de Jesucristo, si podía hacer creer a los europeos que no están relacionados por sangre con el Cristo creador. En el Nuevo Testamento, los J hablaron de que podía disminuir el odio contra ellos. Además, es necesario recalcar que hasta el triunfo del J en la Iglesia, el 99% de los cristianos consideraba a los J como los mayores enemigos de Jesucristo, de Dios, y como el Nuevo Testamento deja muy claro entonces. En aquellos días algunos J, como Koestler, vieron una ventaja al decir que los J actuales no estaban emparentados con aquellos que crucificaron a Cristo en el año 33. Analicemos la biografía oficial de Koestler, escrita por Michael Scammell. Lo cita específicamente sobre por qué escribió La 13ª tribu. Scammell menciona: su argumento era que si podía persuadir a la gente de un legado házaro no hebreo como base central, entonces crearía un arma contra el antimesitismo racialmente europeo. Pero si se confirma esta teoría, el término propio de antimesita carece de sentido. Koestler le dijo al biólogo francés Pierre de Bray-Ritzen que estaba convencido de que si podía mostrar que la mayor parte de Jotas de Europa Oriental eran descendientes de los házaros, se eliminaría por completo la base racias del antimesitismo y este desaparecería por completo de Europa. En la década de 1950, la teoría de Hazar también fue promovida por Benjamin Friedman, un prominente J rico que se convirtió supuesta y falsamente al cristianismo. Dentro del cristianismo este comenzó a propagar la teoría de Koestler entre los creyentes europeos y americanos y mencionaba que el jotismo era de índole cultural más no racias, calando entre los cristianos. Existen tres evidencias fundamentales que deben abordarse en este vídeo: la evidencia científica, la evidencia histórica lógica, y las razones por las cuales surgió la teoría de Hazar. Parte 1. Evidencia científica. 1. Un estudio de 1999, titulado Las poblaciones Jotas y de Medio Oriente no Jotas comparten un conjunto común de haplotipos bialéticos del cromosoma Y. Siguen, las estimaciones de la mezcla sugerían bajos niveles de flujo de genes europeos del cromosoma Y en las comunidades askenazi y romana J. Las poblaciones Jotas y de Oriente Medio no Jotas no fueron estadísticamente diferentes. Los resultados respaldan la hipótesis de que los grupos genéticos paternos de las comunidades Jotas de Europa, África del Norte y Medio Oriente descienden de una población ancestral común de Oriente Medio, y sugieren que la mayoría de las comunidades Jotas se han mantenido relativamente aisladas de las comunidades no Jotas durante y después de la diáspora. 2. Un estudio de noviembre de 2001 titulado El grupo cromosómico Y de los Jotas como parte del paisaje genético del Medio Oriente, descubrieron que en la mayoría de las poblaciones Jotas, los antepasados de estos son plenamente de Oriente Medio. El estudio encontró que los J Askenazi en partículas comparten más linajes paternos comunes con otros grupos de Jotas y de Medio Oriente que con las poblaciones no Jotas en áreas donde los Jotas vivían en Europa del Este, Alemania y el Valle del Rin francés.
Esto es consistente con las tradiciones J al colocar la mayoría de los orígenes paternos J en la región de Oriente Medio. 3. Un estudio de septiembre de 2006 titulado Subestructura de la población europea. Agrupación de poblaciones del norte y del sur. Encontró que tanto los judíos askenazíes como los sefardíes, los judíos mostraron más del 85% de miembros en el grupo europeo sureño, lo que hizo que sus resultados fueran consistentes con un origen mediterráneo posterior de estos grupos étnicos. 4. Un estudio de abril de 2008 titulado Contando los fundadores. La ascendencia genética matrilineal de la diáspora J descubrió que aproximadamente el 40% de los Jotas askenazíes se originaban por vía materna de solo 4 mujeres fundadoras que eran de origen en Medio Oriente. 5. Un estudio de enero de 2009 titulado Una firma genética de ascendencia J en todo el genoma separa perfectamente a los individuos con y sin ancestro J completo. En una gran muestra aleatoria de estadounidenses de origen europeo, encontraron que individuos con ancestros J completos formaban un grupo claramente distinto de aquellos individuos sin ancestro J. 6. Un estudio de diciembre de 2009 titulado Los microsatélites genómicos identifican el ancestro J compartido intermedio entre las poblaciones de Medio Oriente y Europa, encontró que las poblaciones J muestran un alto nivel de similitud genética entre sí, agrupándose en varios tipos de análisis de la estructura de la población. Estos resultados apoyan la opinión de que las poblaciones J en gran medida comparten ascendencia común con Oriente Medio y no con Khazaria, y que a lo largo de su historia han sufrido diversos grados de mezcla con las poblaciones no Jotas de origen europeo. 7. Un estudio de diciembre de 2009 titulado La estructura del pueblo J en su conjunto, analizaron a individuos de 14 comunidades de la diáspora J y comparar estos patrones de diversidad genómica con los de 69 poblaciones no Jotas del Viejo Mundo, con el fin de proporcionar comparaciones exhaustivas entre las poblaciones hebreas y no hebreas en la diáspora, así como las poblaciones no Jotas de Oriente Medio y África del Norte. Los resultados identificaron una subestructura genética no reconocida previamente en Medio Oriente, y que la mayoría de las muestras Jotas forman un subgrupo notablemente apretado y que rastrean los orígenes de la mayoría de comunidades de la diáspora J hasta el Levante. 8. Un estudio titulado Los hijos de Abraham en la era del genoma, encontró un análisis genómico de 7 grupos Jotas, iraníes, iraquíes, sirios, italianos, turcos, griegos y askenazíes, y en grupos de población Jotas distintivos. Cada uno compartía ascendencia común de Medio Oriente y grados variables con la mezcla europea y norafricana. Este documento excluyó específicamente la teoría de Hazar como un origen para los Jotas actuales, diciendo, la proximidad genética es incompatible con las teorías de que los Jotas askenazíes son, en su mayoría descendientes directos de hazaros o eslavos convertidos. 9. Un estudio de marzo de 2012 por Stephen M. Bray titulado, Firmas de efectos fundadores. Mezcla y selección en la población J askenazi, encontró que el J askenazi tiene un origen común en Oriente Medio con otras poblaciones de la diáspora J. Al tiempo se concluye que la población J askenazi ha tenido mayor mezcla europea. 10. Un estudio de marzo de 2012 de Christopher L. Campbell et al. Titulado Las poblaciones Jotas y no Jotas norteafricanas forman grupos ortogonales distintivos. Además, el estudio demostró que el genoma J sefardí es compatible con la historia de los Jotas del norte de África. Fundación. Durante la antigüedad clásica con proselitismo de las poblaciones locales, seguido del aislamiento genético con el surgimiento del cristianismo y el islam, y la mezcla de la emigración de judíos sefarditas durante la Inquisición. Finalmente, este estudio agregó, estas poblaciones mostraron un alto grado de endogamia y formaron parte de un grupo judío mayor askenazí sefardí. Endogamia. La práctica de casarse dentro de un grupo étnico específico, rechazando a los demás sobre la base de que no son aptos para el matrimonio o para otras relaciones personales cercanas. 11. En su libro Legacy, A Genetic History of the Jewish People, Harry Ostrer, profesor de patología y genética en la Facultad de Medicina Albert Einstein de la Universidad Yeshiva y director de genética, concluyó que los Jotas exhiben una firma genética distintiva, por lo tanto son una raza. Genes Reveal autor descubre los vínculos de ADN entre miembros de la tribu, el diario J. 4 de mayo de 2012. Ostrer, quien también es director de pruebas genéticas y genómicas en Montefiore Medical Center, dijo en su conclusión, que los Jotas
Son un grupo homogéneo con los símbolos científicos de lo que solíamos llamar como una raza. Ostrer también se ocupa específicamente de la teoría de Hazard. Señaló que los hallazgos del proyecto AppMap hebreo refutan completamente las teorías de que los jotas askenazíes son descendientes de házaros o el savos convertidos. 12. El Jewish AppMap Project. Un proyecto en conjunto del Colegio de Medicina Albert Einstein y la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, fue creado para comprender la estructura de los genomas en las poblaciones hebreas, y es una consecuencia del proyecto AppMap humano. Según este proyecto, las poblaciones jotas son notables por mantener sus tradiciones genéticas, culturales y religiosas continuas durante más de 4000 años, a pesar de su residencia en todo el mundo. Sus hallazgos, basados en los estudios de ADN de primera mano entre las poblaciones jotas de todo el mundo, no encontraron evidencia para apoyar un origen de ADN de Asia Central para los jotas. Según el Jerusalem Post, el proyecto hebreo AppMap en la ciudad de Nueva York ha mostrado hasta ahora con exquisito detalle lo que se había conjeturado durante un siglo. Las poblaciones hebreas de los principales grupos de la diáspora jota, Askenazi, Sefaradí y Mizrahi forman un grupo de población distintivo que está estrechamente relacionado con las poblaciones semitas y europeas. Dentro de este grupo jota más grande, cada una de las poblaciones jotas formaba su propio subgrupo. Un alto grado de mezcla de jotas askenazis, sefaradís, italianos y sirios hizo que se relacionaran estrechamente entre sí que entre los jotas de Medio Oriente, Irak e Irán. Esta división genética parece haber ocurrido hace unos 2500 años, tanto el estudio Bear, sección 7 anterior, como el estudio Axmon, sección 8 anterior, fueron comentados por el ex editor adjunto británico de la revista Nature, y actualmente el corresponsal científico para el New York Times, Nicholas Wabe, en un artículo en ese periódico de la siguiente manera: las comunidades jotas de Europa y Medio Oriente comparten muchos genes heredados de la población ancestral hebrea, que vivió en el Medio Oriente hace unos 3000 años, aunque cada comunidad también porta genes de otras fuentes, principalmente el país en el que vive. Una gran sorpresa de ambas encuestas es la cercanía genética de las dos comunidades de jotas en Europa. La sefaradí y askenazi, afirmó. A pesar de todos estos estudios, y muchos más, demasiados para enumerarlos individualmente aquí, en diciembre de 2012, un individuo con el nombre de Eran Elaik, de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, intentó refutar todas las pruebas mencionadas anteriormente. Su artículo, titulado El eslabón perdido de ascendencia europea J, contrastando Renania y las hipótesis de Kazarian, fue publicado en la revista Genome Biological Evolution Física. Obviamente J debería indicar por sí misma que existe un tipo J común. ¿De qué otra manera pueden muchos J ser reconocidos físicamente como Jotas? Argumenta que su método de hacer estudios comparativos entre las poblaciones actuales de Asia Central, J askenazim y grupos de prueba no Jotas, prueba que los Jotas askenazis son una mezcolanza de orígenes genéticos, con un fuerte vínculo con lo que él identifica como la tribu Khazar. Aunque el trabajo de Elaik es el único documento, en oposición a literalmente docenas de estudios de ADN opuestos, escrito por un solo individuo judío, a diferencia de los otros documentos escritos por docenas y docenas de científicos de todo el mundo, J y no Jotas por igual, se ha convertido rápidamente en la prueba más citada de la teoría de Khazar. Por lo tanto, el análisis de los Jotas askenazíes junto con una gran muestra de la región del Janato de Khazar corrobora los resultados anteriores de que los Jotas askenazíes derivan su ascendencia principalmente de las poblaciones de Oriente Medio y Europa, que poseen una considerable ascendencia compartida con otras poblaciones jotas, y que no hay indicios de una contribución genética significativa ni desde dentro ni desde el norte de la región del Cáucaso. El análisis de ADN más reciente, más moderno y más moderno, por lo tanto, ha refutado por completo la teoría de Khazar. Es importante entender que esta refutación proviene de científicos no judíos y judíos de docenas de diferentes universidades y genetistas de todo el mundo, y no puede atribuirse a una conspiración. Parte 2. La evidencia histórico-lógica. El registro histórico muestra la consistencia física J. Uno de los indicadores más obvios de la similitud genética es la apariencia física. Los europeos en general se parecen entre sí, los africanos se parecen mucho entre sí, los chinos en general se parecen entre sí, los aborígenes australianos se parecen mucho entre sí, etc. Es una característica de las personas genéticamente similares físicamente se parecen entre sí. Los jotas no son diferentes a este respecto a ninguna otra gente.
ellos también se parecen entre sí, por eso es posible reconocer, a menudo a una persona J por su apariencia física. Un buen ejemplo es el ya mencionado genetista hebreo Eran Elaik, quien, a pesar de incorporar físicamente un estereotipo esterilizado J reconocido en todo el mundo, intenta afirmar que no existe una comunidad genética entre los judíos. La teoría de Khazar sostiene que la mayoría de los judíos askenazim no son semíticos, sino que son conversos, de Asia Central al jotismo. Los defensores de la teoría de Khazar no comprenden la consecuencia lógica de su creencia, a saber, que un supuesto origen centroasiático de la mayoría de los J askenazim significa que no se parecerán físicamente a otros Jotas. Como cualquiera puede ver, este no es el caso. Los J sefarditas son, en promedio, un poco más oscuros que los J askenazíes, pero no hay duda de que existe una similitud física que les permite ser reconocidos como tales. Los abuelos paternos de Streisand vinieron de Galicia, Polonia, Ucrania, y sus abuelos maternos vinieron de Rusia. Si alguien fuera adházaro, según esa teoría, sería ella. Sin embargo, se parece mucho al único J designado que se representa en una tumba egipcia de hace 3400 años. El líder de una delegación comercial J en Egipto. La continuidad genética es clara, y si la teoría de Khazar fuera cierta, no habría similitud física, porque habría habido un cambio de más racias en la apariencia J, izquierda, el famoso banquero de Pompeya, Jucundus, que vivió alrededor del 20 al 62 de 700 años antes de la supuesta conversión askenazi, identificado como J por él. Antropólogo alemán, Hans F. K. Gunther, en su libro Elementos raciales de la historia europea, Fig. 240 capítulo 8. Junto a él, el J. askenazi, Abe Fosman de la ADL. La similitud entre Jucundus y Fosman es clara, y sirve como una indicación más de la continuidad física del tipo J durante siglos, algo que sería imposible si la teoría de Khazar fuera cierta. Además de los estudios genéticos, se han realizado extensas comparaciones fisiológicas de restos J de cementerios del antiguo Israel y de la fisiología askenazí y sefardí de la actualidad, todos los cuales muestran de manera concluyente su similitud entre el espectro sefardí y askenazí, y su diferencia con los europeos poblaciones. Comportamiento supremaquista J a través de los milenios, refutar la teoría de Khazar. Otra pieza del rompecabezas que refuta la teoría házaro es que el comportamiento supremaquista J se ha mantenido constante a través de los milenios, desde los tiempos bíblicos hasta el presente. La mayoría de los cristianos conocen el comportamiento de los J del Antiguo Testamento, que queman, asolan, matan y esclavizan a través de Palestina supuestamente por orden de su dios tribal. Son conscientes del hecho de que los evangelios del Nuevo Testamento muestran que la élite de los J, los fariseos, eran los enemigos más grandes de Cristo y organizaron su crucifixión. Y el Nuevo Testamento es claro que lideraron la persecución de los cristianos que continuó a través del bolchevismo J y del asalto cultural en los medios globales de Sion. También debe quedar claro que el Talmud, los libros de leyes J que promueven el supremacía extremista J y el odio contra todos los no Jotas, fue escrito cientos de años antes de cualquier supuesta conversión házara. Si bien es otro debate en cuanto a la precisión histórica de esos eventos, no hay dudas sobre la interacción judía con los gentiles, y los romanos en particular, durante el primer siglo DC. Los primeros disturbios antisemitas del mundo estallaron en la ciudad de Alejandría en el 38 DC, y volvieron a ocurrir en el 66 DC, 115 DC, 118 DC y 411 DC. En ese año, el arzobispo de Alejandría, Cirilo, ordenó la expulsión de todos los judíos de la ciudad. El historiador romano Sócrates de Constantinopla no debe confundirse con el Sócrates de la Grecia clásica. En su historia eclesiástica, registró los motivos de esta primera gran expulsión de judíos de una ciudad no judía en detalle, y revela el comportamiento de los supremaquistas judíos exactamente como el mundo lo vive hoy, más de 1500 años después. Los J eran continuamente facciosos, y se agregó a su odio ordinario hacia los cristianos. Cirilo, al ser informado de esto, envió a los principales J, y los amenazó con la mayor severidad a menos que desistieran de su abuso de los cristianos. Estas amenazas, en lugar de reprimir su violencia, solo volvieron al pueblo J más furioso, y los llevaron a formar conspiraciones para la destrucción de los cristianos, una de las cuales era de un carácter tan desesperado que causó su expulsión completa de Alejandría. La primera comunidad J fuera de Oriente Medio se estableció en Roma en el 139 AC,
Y no pasó mucho tiempo antes de que sus actividades despertaran a la opinión pública romana en contra de ellos. El famoso orador Cicerón, entre otros, frecuentemente habló en contra de la presencia de judíos durante las sesiones del Senado romano. En su famosa oración Pro Flaco, que trata sobre el caso de un aristócrata romano, Lucio Valerio Flaco, acusado de confiscar ilícitamente dinero Cicerón dijo: «Ahora echemos un vistazo a los jotas y su manía por el oro. Usted eligió este sitio, el fiscal jefe, Laelius, y la multitud que lo frecuenta, con miras a esta acusación en particular, sabiendo muy bien que los jotas con su gran número y tendencia a actuar como camarilla son partidarios valiosos, para tener cualquier tipo de la reunión pública». Muchos otros romanos prominentes y famosos, como Séneca, Juneval y Tácito, todos quedaron registrados como quejándose de las actividades de los judíos dentro del Imperio Romano. El historiador romano Tácito, en su obra más famosa, Historias, describió las actividades de los jota de la siguiente manera: para asegurar la lealtad de su pueblo en el futuro, Moisés les prescribió una religión novedosa bastante diferente de la del resto de la humanidad. Entre los jota, todas las cosas son profanas que consideramos sagradas; por otro lado, consideran permisible lo que nos parece inmoral. Las otras prácticas de los jotas son siniestras y repugnantes, y se han atrincherado por su propia maldad. Los desdichados de la clase más abandonada que no tenían ningún uso para la religión de sus padres tomaron contribuciones y ofrendas voluntarias para aumentar el tesoro jota, y otras razones de su creciente riqueza se pueden encontrar en su obstinada lealtad y pronta benevolencia hacia los hermanos jota, pero el resto del mundo se enfrentan con el odio reservado a los enemigos. No alimentarán ni se casarán con gentiles. Aunque es una gente muy lasciva, los jota evitan las relaciones sexuales con mujeres de raza alienígena. Entre ellos, nada está prohibido. Han introducido la práctica de la circuncisión para mostrar que son diferentes de los demás. Tácito, Historias, 5.2-5. El famoso historiador británico Edward Gibbon, en su monumental obra The Decline and Fall of the Roman Empire, Lippin Court, Filadelfia, 1878, volumen 2, página 4, discutió el comportamiento del suprematista judío en la época romana de esta manera: desde el reinado de Nerón hasta el de Antonino Pío, los jota descubrieron una feroz impaciencia por el dominio de Roma, que estalló repetidamente en las más furiosas masacres e insurrecciones. La humanidad se conmociona ante el recitado de horrendas crueldades que cometieron en las ciudades de Egipto, Ciria y Cirene, donde vivieron en traidora amistad con los desprevenidos nativos, y nos sentimos tentados de aplaudir la severa represalia ejercida por las armas de las legiones contra una raza de fanáticos cuya superstición horrible y crédula parecía convertirlos en enemigos implacables no solo del gobierno romano, sino de toda clase humana. La literatura antijota en tiempos de los romanos estaba muy extendida. Una obra del griego, Apión, era tan conocida que el historiador jota romanizado Josepus, que escribió el famoso relato del levantamiento jota del año 70 DC, llamado The Jewish Wars, escribió un libro completo tratando de refutar los argumentos de Apión. El emperador romano Tiberio expulsó formalmente a los judíos de Roma en el año 19 D. Regresaron poco después, solo para ser expulsados una vez más en el año 49 DC. En el 116 DC, el emperador Trajano ordenó que todos los judíos en Mesopotamia fueran asesinados, diciendo que ellos eran la causa de continuos levantamientos en esa región. Uno de los emperadores más famosos del Imperio Romano de Oriente, Justiniano, 527 a 565 DC, adoptó una política antijudía integral, que excluía a los judíos del servicio civil, puestos militares y cualquier otra posición de influencia en su gobierno. Todos estos eventos son anteriores a la supuesta conversión de Khazar por siglos. Sin embargo, se puede ver que los patrones de comportamiento idénticos están en exhibición antes y después de la supuesta infusión del Khazar. La lógica dicta que si la composición racial de los judíos cambió sustancialmente después del año 700 DC, entonces sus rasgos de comportamiento también habrían cambiado. El hecho de que no lo hicieron es una prueba más de que no hubo un cambio radical de raza entre los judíos, como afirman los partidarios de la teoría de Khazar. La evidencia histórico-lógica, por lo tanto, muestra claramente que no ha habido ningún cambio en el comportamiento supremacista judío desde el tiempo de los antiguos romanos hasta el presente. Si hubiera habido conversiones a gran escala, como afirma la teoría de Khazar, la continuidad genética del pueblo judío se habría visto alterada, lo que probablemente habría causado un cambio en el comportamiento.
Como este comportamiento se mantuvo constante, el relato histórico indica que la teoría de Khazar es falsa. Parte 3. Las razones por las cuales ha surgido la teoría de Khazar. 1. La teoría de Khazar desvía la atención de los J más racistas de todos. Los extremistas J sefardíes sugiere que no hay un problema J, sino un problema Kházaro o askenazí. La teoría de Khazar cae cuando se entiende que solo intenta explicar el origen de los jotas europeos, o askenazíes, e ignora por completo el elemento sefardí y misraí de la jotería, que compromete a casi el 40% de todos los jotas de hoy y mayoría de jotas en el Estado de Israel. Se pone de relieve la ridiculez de la situación cuando se aprecia que el elemento sefardí de la jotería tiende a ser el más religioso y el más ortodoxo. Siguen más de cerca los dictados del Talmud y las leyes de la Torá y, por lo tanto, están más inmersos en la supremacía racista y el odio antigentil que guía todo el comportamiento J. Después de todo, fue el antiguo rabino jefe de los J sefardíes en Israel quien anunció que los gentiles son burros, creados por Dios solo para servir a los J, entre muchos otros comentarios abiertamente racistas. Este J ultra racista, el rabino Yosef, murió recientemente y tuvo el funeral más grande en la historia de Israel. Al centrarse en la falsa teoría de Khazar, sus defensores desvían la atención del probado registro histórico de que el comportamiento supremacista J es común tanto para los askenazíes como para los extremistas J sefardíes. Esto se demuestra por el hecho de que Israel utiliza pruebas de ADN para comprobar si los inmigrantes potenciales en ese país son jotas o no. Si hubiera una gran divergencia entre los askenazíes y los jotas sefardíes, como lo haría la teoría de Khazar, entonces Israel no podría distinguir genéticamente quién es jota y quién no. 2. La teoría de Khazar es popular entre los antisionistas, por las razones incorrectas, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del Estado de Israel. La teoría Kházaro ganó impulso en el movimiento antisionista. Parecía ser un argumento poderoso contra el sionismo. Si los líderes del movimiento sionista no tenían ninguna relación con el pueblo histórico llamado J en el Medio Oriente, entonces la lógica teórica de los sionistas para reclamar Palestina como una patria histórica fue demolida. Esta lógica es, por supuesto, fundamentalmente defectuosa, porque no importa si los J modernos estaban relacionados o parcialmente relacionados con los J que vivieron en la región 2000 años antes. No importa cuál sea el caso, no hay justificación moral para la creación J de Israel. Es un crimen contra la humanidad expulsar a cientos de miles de hombres, mujeres y niños de sus tierras y hogares, aterrorizarlos y asesinar a miles, solo por el reclamo de que los antepasados distantes supuestamente vivieron allí hace milenios. Si esta lógica se lleva a su conclusión, entonces estaría justificado expulsar de sus hogares al 99,9% de las personas que viven en el planeta Tierra. Porque apenas hay una región en la Tierra que no haya sido sometida a invasiones o migraciones a lo largo de la historia. Para explicar esta incoherencia de otra manera, al usar la teoría de Khazar como prueba de que los sionistas no pueden reclamar a Israel porque no son los verdaderos J, los antisionistas están de hecho diciendo que si se puede demostrar que los sionistas son los verdaderos judíos, entonces tendrían el derecho de reclamar Palestina como patria. Recuerde que la mayoría de los J en Israel son J sefardíes o misraí que no son askenazíes. Esta lógica, como se detalla anteriormente, es falsa. 3. La teoría de Khazar es una táctica para disfrazar el racismo supremacista J. El argumento de Khazar está intrínsecamente relacionado con la pregunta de si los J de hoy en día son una religión o una raza. Los Jotas prominentes siempre se han referido a los Jotas como una raza, incluso en los tiempos modernos. Si hubo algún líder de la comunidad J mundial en los días previos a la Segunda Guerra Mundial, fue Nahum Goldman, el presidente de la Organización Sionista Mundial. Él dijo, los Jotas están divididos en dos categorías: los que admiten que pertenecen a una raza que se distingue por una historia de miles de años de edad, y los que no. Los últimos están abiertos a la acusación de deshonestidad. Incluso el actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hablando antes de una reunión de Jotas de todo el mundo, se refirió cándidamente a la raza J. Si Israel no hubiera existido después de la Segunda Guerra Mundial, que yo soy seguro de que la raza J no habría sobrevivido. Daily Pilot, Newport Beach / Costa Mesa, 28 de febrero de 2000, portada. Los principales J siempre se han definido a sí mismos como mucho más que una religión, pero como personas de genealogía especial, y expresaron la máxima supremacía de que Dios los ha elegido por encima de todos los demás.
Israel es un estado religioso J, en el que los dictados religiosos son supremos. Los rabinos determinan todos los asuntos importantes: inmigración, educación, vivienda y matrimonio. No importa si una persona cree en Dios o no, lo único que cuenta es si uno es de ascendencia judía o linaje J. No importa si la madre J era atea o haredim, o si su bisabuela era religiosa o no, lo que finalmente cuenta es la sangre de uno, no la creencia en Dios. Irónicamente, esto no solo es cierto en Israel. Es cierto en las mismas sinagogas de la religión J en todo el mundo. ¿Ateo? No hay problema, siempre y cuando seas de la tribu. La táctica de afirmar que el judaísmo es simplemente una religión es una estrategia defensiva efectiva. Cada vez que alguien se queja de la dominación judía de cualquier institución, logrando favorecer a los suyos y desfavoreciendo a sus competidores no judíos, los supremaquistas J simplemente dicen que son una religión como cualquier otra, en lugar de un grupo étnico. La gente de América, Europa y el mundo occidental apoyan abrumadoramente el concepto de libertad religiosa y, por lo tanto, igualan la crítica a las acciones J como intolerancia religiosa y opresión. Después de todo, se afirma, es solo una religión. Esta es una táctica supremaquista J, disfrazan el racismo J a través del dogma religioso, en lugar de admitir el nacionalismo étnico. La teoría de Khazar es una pieza más de oposición controlada, como se ilustra en 1984 de Orwell, donde Emmanuel Goldstein es supuestamente la oposición del Gran Hermano, pero en realidad él es parte del aparato de Gran Hermano. Qué conveniente es sugerir que los judíos no son una raza, no un pueblo relacionado que les da unidad y fuerza en conflicto con otros pueblos. Uno no puede explicar el poder del sionismo a menos que uno entienda el tribalismo judío. El tribalismo J, racismo, y el favoritismo y la preferencia por los J compatriotas combinados con la discriminación contra los no Jotas, finalmente les permiten hacerse cargo de casi cualquier institución. Sin el racismo judío, el sionismo no podría florecer. Porque eso es lo que le da a los extremistas J su enorme influencia económica, mediática y política. Los cristianos que propagan la teoría de Khazar no deben olvidar que el Talmud es quizás el tomo más anticristo jamás escrito. El Talmud describe a Jesús siendo hervido en excremento humano, para siempre. El Talmud, así como el relato del Evangelio de la persecución J detrás de la crucifixión de Cristo, todo ocurrió cientos de años antes de cualquier supuesta conversión Hazara. Qué conveniente es para los esfuerzos antisionistas y supremaquistas anti-J dividirse sobre la base del problema J. Tenga en cuenta que el problema al que nos enfrentamos no es un problema házaro, es un problema J. Es un problema de racismo y supremacía J extremistas que hunde continuamente a nuestro mundo en la guerra, el odio, la tiranía y la degradación. Cualquiera que se oponga al extremismo J, a la supremacía y al sionismo, lo considero un aliado y hermano en la causa de la liberación de los europeos y de todos los pueblos del planeta de la amenaza globalista. Acepto de todo corazón a aquellos que aún creen en la teoría de Khazar, pero al mismo tiempo debo expresar lo que creo que es la verdad, que, en general, la teoría hace más daño que bien en nuestros esfuerzos por oponernos al tribalismo judío. Como nota final es importante mostrar que los sefardíes y Mizraim no son considerados como házaros por nadie y que estuvieron en todo el mundo mediterráneo en el tiempo de Cristo unos 900 años antes de cualquier supuesta conversión házara. Ellos fueron los que crucificaron a Cristo, a quienes Cristo criticó. Algunas de las mismas personas que exponen el Talmud y el papel judío en la crucifixión de Cristo ahora nos dicen que los judíos son en realidad házaros hoy. Ni un solo Khazar escribió una palabra del vicioso Talmud. El rabino J más importante en Israel es el gran rabino sefardí, como lo tipificó el fallecido Obadia Yosef. Yosef fue brutalmente antigentil y antieuropeo y antipalestino. Cuando murió, fue honrado como ningún otro ciudadano israelí en la historia, con el funeral más grande honrado por todos los askenazíes, sefardíes y Mizraim. Errores críticos en el papel de Eli. El documento de Eli tiene varios errores, algunos pequeños y varios más importantes. Pero todos son serios, porque incluso los pequeños errores ponen en duda su capacidad académica y motivación. Por ejemplo, su artículo discute en detalle lo que él ve como el origen geográfico de los házaros, sin embargo, identifica completamente erróneamente la ubicación geográfica de uno de sus grupos de muestra de prueba, los pigmeos Muti y Biaka. Estos dos grupos, afirma Eli al menos 2 veces, se encuentran en Sudáfrica.
En realidad, los pigmeos Muti y Biaka no están en ninguna parte cerca de Sudáfrica, y solo se encuentran literalmente a medio continente de distancia, en el Congo. Si bien esto puede parecer un error pequeño, indica descuido en la investigación que ciertamente no es un buen augurio para el resto del artículo. Este descuido se repite una vez más cuando Elaik afirma que los jotas de Europa Oriental y Central representan aproximadamente el 90% de los más de 13 millones de jotas en todo el mundo. En realidad, la cifra es mucho menor. De los 13 millones de judíos estimados en todo el mundo, 8 millones son askenazim y 5 millones son sefardíes, una división de 61%, jotas europeos a 39% o jotas no europeos. Y debe señalarse que el Estado sionista de Israel en realidad tiene una mayoría judía sefardí y misraí, no askenazi, entre los jotas. Estos hechos reales sobre la etnicidad jota están disponibles, y la motivación de Elaik para hacer esta afirmación claramente falsa solo puede atribuirse al deseo de subrayar su afirmación general, a saber, que la mayoría de los judíos no son de origen del Medio Oriente y que los judíos no son raza, o una gente genéticamente similar. El error más importante en el documento de Elaik, sin embargo, es admitido abiertamente, a saber, que en realidad no existe un ADN Khazar en existencia, contra el cual se pueda tomar cualquier tipo de medida. El mismo Elaik admite esto en su artículo. Los házaros han sido vencidos y sus restos aún no han sido secuenciados. En otras palabras, no hay registro de que exactamente podría ser el ADN de Khazar. Como no hay ningún registro de lo que es el ADN de Khazar, es, ipso facto, físicamente imposible determinar quién desciende de él y quién no. Elaik intenta evadir este gran problema seleccionando lo que él llama poblaciones sustitutas, en este caso, poblaciones contemporáneas de Medio Oriente y el Cáucaso. Cualquiera que tenga una comprensión básica de los acontecimientos históricos en el Cáucaso en particular verá de inmediato que la afirmación de Elaik de que las poblaciones actuales en esa región pueden tomarse para reflejar las de hace 1500 años, es altamente problemática, simplemente insostenible. El Cáucaso, una región en la frontera de Europa y Asia, situada entre los mares Negro y Caspio, ha sido atravesada por numerosos pueblos y razas durante los últimos 2000 años, que van desde indoeuropeos, semitas, mongoles y otros, y es hoy altamente genéticamente diverso. Una afirmación de que las muestras de ADN de esta región se pueden tomar como un criterio de ADN es dudosa, por decirlo menos. Finalmente, la metodología de Elaik para comparar las muestras de ADN es, para hacer una subestimación, única para él. Como dijo Marcus Feldman, director del Instituto Morrison de Estudios de Población y Recursos de la Universidad de Stanford, el Elaik parece estar aplicando las estadísticas de una manera que le da resultados diferentes de los que todos los demás obtuvieron de datos esencialmente similares. La teoría genética de los judíos a la carrera se ve sometida a un feroz ataque por parte de un experto en ADN. Curiosamente, el estudio citado en el New York Times sobre los judíos como raza es exactamente la misma conclusión a la que llegaron los antropólogos nacionalsocialistas alemanes y otros expertos que estudiaron la ciencia racias en los Estados Unidos y en otros lugares. Además, muchos de los estudios extensos actuales han sido llevados a cabo tanto por genetistas gentiles como judíos, obviando cualquier pretensión de parcialidad racias. La teoría de Elaik es completamente refutada por el estudio nuevo, más masivo y completo jamás realizado del genoma judío. Uno de los argumentos de Elaik fue que los estudios previos, mencionados anteriormente, se realizaron en la era pregenómica utilizando marcadores uniparental e incluyendo diferentes poblaciones de referencia, lo que implica que sus resultados no están en línea con la metodología más moderna de secuenciación de ADN. De hecho, al menos un estudio, que apareció después de que el trabajo de Elaik se publicó por primera vez, ha confirmado la exactitud de los estudios originales, y también refutó completamente la hipótesis de Elaik. Titulado No hay evidencia de datos de todo el genoma de origen házaro para los jotas askenazíes, este estudio fue publicado por la revista Human Biology en agosto de 2013, Bear, Doron M. y otros. Human Biology, Access Preprints. Documento 41. Este documento enfatizó el grave error con el trabajo de Elaik, debido a que la población házara no ha dejado descendientes modernos obvios que pudieran permitir una prueba clara para una contribución a la ascendencia J. askenazí. La hipótesis de Khazar ha sido difícil de examinar utilizando la genética. Además, debido a que solo se dispone de datos genéticos limitados de la región del Cáucaso,
Y debido a que estos datos se han concentrado en poblaciones genéticamente cercanas a las poblaciones de Medio Oriente, la atribución de cualquier señal de similitud genética askenazi-cáucaso con ascendencia házara en lugar de ancestros ancestrales compartidos de Oriente Medio ha sido problemático. Este estudio más reciente y masivo del genoma J fue un esfuerzo mundial de genetistas, tanto gentiles como jotas, para analizar la genética J. Investigadores de laboratorios de todo el mundo, incluidos Estonia, Rusia, Italia, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Armenia, Estados Unidos e Israel, reunieron el conjunto de datos de ADN J más grande jamás creado. El documento explica lo siguiente, aquí, a través de la integración de genotipos en muestras recién recolectadas con datos de varios de nuestros estudios anteriores, hemos reunido el conjunto de datos más grande disponible hasta la fecha para la evaluación de los orígenes genéticos J askenazíes. Empleando una variedad de técnicas estándar para el análisis de la estructura genética de la población, encontramos que los J askenazíes comparten el mayor ancestro genético con otras poblaciones J, y entre las poblaciones no J, con grupos de Europa y Medio Oriente. No es evidente ninguna similitud particular de los judíos askenazíes con poblaciones del Cáucaso, en particular con las poblaciones que más representan a la región de Khazar.